La Voz con César Vidal, desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y sobre todo muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 25 de noviembre de 2025 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 138 después de Cristo y más concretamente el día 10 de julio, cuando falleció en su villa de Baiae el emperador Adriano. Con tan solo 62 años, Adriano había reinado 21 años que marcarían profundamente la historia universal. Convertido en emperador en el momento en que Roma alcanzaba la mayor extensión territorial de su tiempo, Adriano supo captar a la perfección y desde el principio que el imperio debía adoptar unos límites concretos si no deseaba acabar pereciendo por sobreextensión. Así, Adriano renunció a la extensión del imperio en el este de Europa, fijó la frontera norte en el denominado Muro de Adriano, que implicaba no avanzar más, replegó tropas en Oriente y eliminó el Estado judío de Bar Kokhba por considerar que resultaba profundamente dañino para el imperio. En apariencia, el imperio romano se estaba replegando. En la práctica, lo que estaba era garantizando de la manera más inteligente su supervivencia. El imperio romano, que aceptaba que no podía ser la única potencia mundial y que había que asumir las limitaciones innegables de esa condición, se colocó así bajo Adriano en el camino de la perdurabilidad. Aún sobrevivía gracias a aquella inteligente política durante más de 3 siglos. En ocasiones se da un paso atrás para evitar una retirada inmensa o un desplome pronto. Es justo la manera de prolongar la supervivencia que tienen los imperios regidos por políticos inteligentes y sagaces. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la propuesta de Trump para concluir la guerra en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en apariencia, Donald Trump tiene intención de acabar con la guerra de Ucrania y con esa finalidad ha redactado un plan de 28 puntos. Segundo, el primer punto es que se confirmará la soberanía de Ucrania. Tercero, en segundo lugar, se firmará un acuerdo integral de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa. Todas las ambigüedades de los últimos 30 años se considerarán resueltas. Cuarto, en tercer lugar, se espera que Rusia no invada los países vecinos y que la OTAN no se expanda más. Quinto, en cuarto lugar, se celebrará un diálogo entre Rusia y la OTAN con la mediación de Estados Unidos para resolver todas las cuestiones de seguridad y crear las condiciones para la distensión, con el fin de garantizar la seguridad mundial y aumentar las oportunidades de cooperación y desarrollo económico futuro. Sexto, en quinto lugar, Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables. Séptimo, en sexto lugar, el tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania se limitará a 600.000 efectivos. Octavo, en séptimo lugar, Ucrania se compromete a consagrar en su constitución que no se unirá a la OTAN y la OTAN se compromete a incluir en sus estatutos una disposición según la cual Ucrania no será admitida en el futuro. Noveno, en octavo lugar, la OTAN se compromete a no estacionar tropas en Ucrania. Décimo, en noveno lugar, se estacionarán aviones de combate europeos en Polonia. Undécimo. En décimo lugar, se consigna la garantía de Estados Unidos. Estados Unidos recibirá una compensación por la garantía. Si Ucrania invade Rusia, perderá la garantía. Si Rusia invade Ucrania, además de una respuesta militar coordinada y decisiva, se restablecerán todas las sanciones globales, se revocará el reconocimiento del nuevo territorio
y todos los demás beneficios de este acuerdo. Si Ucrania lanza un misil contra Moscú o San Petersburgo sin motivo, la garantía de seguridad se considerará inválida. 12. En 11º lugar, Ucrania es elegible para la adhesión a la Unión Europea y recibirá acceso preferencial a corto plazo al mercado europeo mientras se examina esta cuestión. 13. En 12º lugar, se pondrá en funcionamiento un potente paquete global de medidas para reconstruir Ucrania que incluye, entre otras cosas, la creación de un fondo de desarrollo de Ucrania para invertir en industrias de rápido crecimiento como la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial. Estados Unidos cooperará con Ucrania para reconstruir, desarrollar, modernizar y operar conjuntamente la infraestructura de gas de Ucrania, incluidos los gasoductos y las instalaciones de almacenamiento. Esfuerzos conjuntos para rehabilitar las zonas afectadas por la guerra con el fin de restaurar, reconstruir y modernizar ciudades y zonas residenciales, desarrollo de infraestructuras, extracción de minerales y recursos naturales. El Banco Mundial elaborará un paquete de financiación especial para acelerar estos esfuerzos. 14. En 13º lugar, Rusia se reintegrará en la economía mundial. El levantamiento de las sanciones se debatirá y acordará por etapas y caso por caso. Estados Unidos firmará un acuerdo de cooperación económica a largo plazo para el desarrollo mutuo en los ámbitos de la energía, los recursos naturales, las infraestructuras, la inteligencia artificial, los centros de datos, los proyectos de extracción de metales raros en el Ártico y otras oportunidades empresariales mutuamente beneficiosas. Se invitará a Rusia a volver a formar parte del G8. 15. En 14º lugar, los fondos congelados se utilizarán de la siguiente manera. Se invertirán $100.000 millones de los activos rusos congelados en los esfuerzos liderados por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania. Estados Unidos recibirá el 50% de los beneficios de esta iniciativa. Europa añadirá $100.000 millones para aumentar la cantidad de inversión disponible para la reconstrucción de Ucrania. Se descongelarán los fondos europeos congelados. El resto de los fondos rusos congelados se invertirán en un vehículo de inversión americano-ruso independiente que llevará a cabo proyectos conjuntos en áreas específicas. Este fondo tendrá como objetivo fortalecer las relaciones y aumentar los intereses comunes para crear un fuerte incentivo para no volver al conflicto. 16. En 15º lugar, se creará un grupo de trabajo conjunto entre Estados Unidos y Rusia sobre cuestiones de seguridad para promover y garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones del presente acuerdo. 17. En 16º lugar, Rusia consagrará en la ley su política de no agresión hacia Europa y Ucrania. 18. En 17º lugar, Estados Unidos y Rusia acordarán prorrogar la vigencia de los tratados sobre no proliferación y control de armas nucleares, incluido el tratado START I. 19. En 18º lugar, Ucrania acepta ser un Estado no nuclear de conformidad con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. 20. En 19º lugar, la central nuclear de Zaporizhia se pondrá en marcha bajo la supervisión del OIEA y la electricidad producida se distribuirá a partes iguales entre Rusia y Ucrania en una proporción del 50%. 21. En 20º lugar, ambos países se comprometen a implementar programas educativos en las escuelas y la sociedad destinados a promover la comprensión y la tolerancia de las diferentes culturas y a eliminar el racismo y los prejuicios. Ucrania adoptará las normas de la Unión Europea sobre tolerancia religiosa y protección de las minorías lingüísticas. Ambos países acordarán abolir todas las medidas discriminatorias y garantizar los derechos de los medios de comunicación y la educación ucranianos y rusos. Toda ideología y actividad nazi debe ser rechazada y prohibida. 21. En 21º lugar, el plan establece el destino de los territorios. Crimea, Lugansk y Donetsk serán reconocidos como rusos de facto incluso por Estados Unidos. Gerson y Zaporilla quedarán congelados a lo largo de la línea de contacto, lo que supondrá un reconocimiento de facto a lo largo de dicha línea.
Rusia renunciará a otros territorios acordados que controla fuera de las 5 regiones. Las fuerzas ucranianas se retirarán de la parte de la región de Donetsk que controlan actualmente, y esta zona de retirada se considerará una zona tampón desmilitarizada neutral, reconocida internacionalmente como territorio que pertenece a la Federación de Rusia. Las fuerzas rusas no entrarán en esa zona desmilitarizada. 22º. En 22º lugar, tras acordar los futuros acuerdos territoriales, tanto la Federación de Rusia como Ucrania se comprometen a no modificar dichos acuerdos por la fuerza. Las garantías de seguridad no se aplicarán en caso de incumplimiento de este compromiso. 23º. En 23º lugar, Rusia no impedirá a Ucrania utilizar el río Dnieper para actividades comerciales y se alcanzarán acuerdos sobre el libre transporte de cereales a través del Mar Negro. 24º. En 24º lugar, se creará un comité humanitario para resolver las cuestiones pendientes. Todos los prisioneros y cadáveres restantes serán intercambiados sobre la base de todos por todos. Todos los detenidos civiles y rehenes serán devueltos, incluidos los niños. Se pondrá en marcha un programa de reunificación familiar. Se tomarán medidas para aliviar el sufrimiento de las víctimas del conflicto. 25º. En 25º lugar, Ucrania celebrará elecciones en 100 días. 26º. En 26º lugar, todas las partes implicadas en este conflicto recibirán amnistía total por sus acciones durante la guerra y acordarán no presentar ninguna reclamación ni considerar ninguna queja en el futuro. 27º. En 27º lugar, este acuerdo será legalmente vinculante. Su aplicación será supervisada y garantizada por el Consejo de Paz presidido por el presidente Donald Trump. Se impondrán sanciones en caso de incumplimiento. 28º. Finalmente, una vez que todas las partes acepten este memorándum, el alto el fuego entrará en vigor inmediatamente después de que ambas partes se retiren a los puntos acordados para comenzar la aplicación del acuerdo. La propuesta de acuerdo presentada por el presidente Donald Trump para acabar la guerra de Ucrania constituye el plan más audaz, más inteligente y más equilibrado de la política exterior americana desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Implica también un grado de realismo, sensatez y percepción política al que no hemos estado acostumbrados en décadas por la Casa Blanca. De llevarse a cabo, no cabe la menor duda de que Europa en particular y en general el mundo podría vivir una nueva etapa de paz y cooperación internacionales que resultarán beneficiosas para todos. De entrada, el plan de paz reconoce de manera expresa que la raíz de esta guerra no fue un supuesto expansionismo ruso, sino la ampliación de la OTAN hacia el este. Una ampliación que se ha producido durante décadas en contra de las promesas formuladas por Estados Unidos a Mikhail Gorbachev y a Boris Yeltsin. Al reconocerlo, se establece el compromiso de que la OTAN ya no se ampliará más y de que Ucrania no formará parte de la misma, asumiendo por el contrario una posición cercana a la neutralidad garantizada. En segundo lugar, el plan de paz reconoce también implícitamente lo que estuvo claro desde el principio, salvo para belicistas e ignorantes, y es que Ucrania jamás ha podido ganar esta guerra, salvo que el mundo hubiera aceptado verse inmerso en un holocausto nuclear. Iniciado el conflicto, solo cabía esperar su derrota, algo que los que lo dirigían no tardaron en ver, aunque lo aprovecharan para ir expoliando a Ucrania de sus riquezas nacionales. Cuando Boris Johnson presionó, en compañía de Joe Biden, a Zelensky para que no hiciera honor al acuerdo de paz alcanzado con Rusia en Estambul, no lo hizo por Ucrania, sino para crear un escenario en el que finalmente se pudiera despojar más fácilmente a Ucrania y causar daños a Rusia. En tercer lugar, el plan reconoce también una realidad que se ha intentado negar, y es que los nacionalistas ucranianos han violado los derechos humanos de los habitantes del Donbass desde hace décadas, hasta el punto de provocar que deseen volver a reintegrarse en su patria de siglos, es decir, en Rusia. Ucrania tendrá que respetar todos los derechos humanos que lleva conculcando desde hace décadas, incluidos los de libertad religiosa, libertad lingüística y libertad de educación. Además, deberá acabar con los grupos nazis que han apoyado con auténtica ferocidad a los nacionalistas ucranianos, lo que incluye al Batallón Azov
y otros colectivos semejantes entrenados en países occidentales de manera que solo puede calificarse como vergonzosa. En cuarto lugar, se consagra la alteración de las fronteras y se consagra de una manera lógica y natural. Crimea sigue siendo parte de Rusia como siempre lo ha sido, ya que su inclusión en Ucrania fue llevada a cabo por el dictador soviético y ucraniano Nikita Khrushchev, y las regiones del Donbass, que siempre fueron rusas, vuelven de manera formal, de facto lo hicieron hace años, a Rusia. A decir verdad, Rusia tendría derecho a recuperar más de sus territorios históricos y la firma de paz resulta por ello urgente, ya que podría conseguirlo todavía en el campo de batalla. En quinto lugar, el acuerdo señala que ha llegado la hora de los negocios. Rusia volverá al mundo comercial del que nunca debió ser excluida y volverá otra vez a ser miembro del G8. De manera muy inteligente, Estados Unidos se convertirá en un socio comercial en zonas especialmente estratégicas como el Ártico, e igual que sucedió antaño con la estrategia Nixon-Kissinger, que tan felizmente logró separar a China de la Unión Soviética, la política de confrontación dejará paso a una de cooperación y mutua prosperidad económica. En sexto lugar, Estados Unidos recuperará con creces el dinero enviado a Ucrania, no para que regrese, lamentablemente, a los bolsillos de sus ciudadanos, pero sí para que vaya a parar a multinacionales y fondos de inversión como BlackRock. Según algunos cálculos, Ucrania estará pagando la ayuda americana durante los próximos 2 siglos. Y en séptimo lugar, tendrá lugar un intento por cerrar heridas que incluirá de manera discutible moralmente que ladrones corruptos como Zelensky y sus equipos no sean llevados ante los tribunales y puedan disfrutar del fruto de su corrupción en un exilio dorado o en la misma Ucrania. Todos estos aspectos implican, como hemos señalado, un esfuerzo más que notable por desandar los errores de la política exterior de los Estados Unidos en las últimas décadas, y tienen muy buena posibilidad de conseguirlo estableciendo un marco estable de paz y de cooperación. Sin embargo, no cabe engañarse en cuanto a quién ha ganado y quién ha perdido en esta guerra que dichosamente podría acabar pronto. La han ganado Estados Unidos y Rusia. En el primer caso, con un enorme coste económico, pero con unos beneficios finales gigantescos. Durante décadas, Ucrania no pasará de ser un inmenso pozo de riquezas que irán a parar a compañías americanas de manera tan masiva que cuesta incluso de imaginar, aunque no se pueda negar. A fin de cuentas, como señaló el belicista Lindsey Graham, se apoyaba a Ucrania en la guerra no para defender la democracia o su integridad territorial, sino para controlar sus materias primas. En el segundo lugar, esta guerra la ha ganado Rusia, que conseguiría que al fin Estados Unidos cumpla sus promesas sobre la no expansión de la OTAN, no incluya a Ucrania en la OTAN y comience una política no de confrontación, sino de colaboración en beneficio de ambas potencias. La guerra la han perdido Ucrania y la Unión Europea. En cuanto a Ucrania, resulta obvio que el dejarse llevar por unos nacionalistas corruptos y entregados a la OTAN tendrá como consecuencia que perderá no poco territorio que tenía antes de iniciado el conflicto, que quedará endeudada durante siglos, que no podrá explotar en beneficio propio sus riquezas naturales y que ha perdido no menos de 400.000 hombres en el campo de batalla. Todo ello sin que tenga la garantía de que los nazis desaparecerán de su política o disminuirá la corrupción o se producirá la entrada en la Unión Europea. Zelensky ha dado muestras durante años de ser de lo peor en la política mundial y el daño que ha causado a Ucrania cuando decidió someterse a los dictados de Johnson y Biden resulta verdaderamente inconmensurable. Como en tantas ocasiones, lo que deciden políticos corruptos y sin moral lo pagan los ciudadanos de su nación. Con todo, si Ucrania logra recuperar el respeto por los derechos humanos pisoteados por los nacionalistas, no habrá ganado poco en esta guerra. Europa ha sido la otra gran derrotada en este conflicto al dejar de manifiesto que no tiene una política exterior propia. Hungría sería una excepción, que sus dirigentes gobiernan oligárquicamente la Unión Europea sin tener en cuenta el deseo de sus ciudadanos y sobre todo que la OTAN se ha convertido en una carga demasiado pesada de soportar, además de inútil. Para colmo, hay naciones que no están contentas con lo que no han podido conseguir.
Polonia, a la que Churchill denominó acertadamente la hiena de Europa, soñó con invadir la Ucrania occidental y quedarse con parte de ese territorio con la excusa de enfrentarse al expansionismo ruso. Hace ya tiempo que ha quedado de manifiesto que sus sueños no se cumplirán, pero además ahora se cierne sobre ella el peligro de que si Ucrania entra en la Unión Europea, su agricultura se verá seriamente dañada por un competidor más que peligroso. La derrota de Polonia es enorme, aunque pocos, muy pocos, se percaten de ello. Añádese a todo el ridículo sufrido por Alemania, por Francia o por Gran Bretaña al dar a Zelensky unas garantías imposibles de cumplir, o la inmensa vergüenza que ha recaído sobre Kaja Kallas, la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que ha tenido que ser amonestada por la propia Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, por su belicismo antirruso. Si algo ha demostrado este conflicto es que Europa es cero en política exterior. Hay que insistir en ello. El Plan Trump es una pieza maestra de la diplomacia y servirá, si se lleva a cabo, para afianzar el imperio americano por lo que queda de siglo al menos. Seguramente, sin saberlo, Trump se habrá convertido en el Adriano americano. Si el plan, por el contrario, fracasa, si fracasa, solo cabe esperar lo peor, y de manera muy especial, lo peor para Ucrania, para Europa y para el resto del mundo. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a sostener a un dictador corrupto y vendepatrias que se llama Volodymyr Zelensky y a entrenar a grupos nazis como el ucraniano Batallón Azov. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Sección patrocinada mediante crowdfunding con el siguiente mensaje: Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.